Bien, hermanos, pues estamos aquí hoy con el propósito de tomar un tiempo para oír al Señor, para también tener comunión y también para orar, ¿verdad?, delante de nuestro Dios y poder poner nuestras peticiones delante de Él, sabiendo que Él nos escucha. Y sin duda, hermanos, algo que yo creo que cada semana no somos ajenos a ellos, hermanos, es que cada semana tenemos aflicciones. Cada semana hay distintas cosas que vienen a nuestra vida, muchas de ellas causadas por nuestro propio pecado. Otras, hermanos, como no debemos ignorar, causadas también por el diablo y sus ataques a nuestras vidas. Pero hay una realidad y es el sufrimiento en la vida del creyente. Y yo sé que cada semana que nos toca, particularmente el jueves, en donde venimos del día a día, el domingo como que nos levantamos con la intención de estar en la iglesia, no ha pasado quizá otra cosa, aunque a veces hay dificultades en medio del traslado para acá, ¿verdad? Y de repente suceden cosas. Pero cuando la semana es secular, llegamos en un momento dado como más en una condición quizá preocupados, quizá distraídos, quizá abrumados por algo que está pasando en nuestra vida o familia. Y nos damos cuenta que sufrimos, que hay momentos de sufrimiento, ¿no?, de dificultad, por llamarlo de alguna manera. Ahora, en el estudio que estamos llevando en 1 de Samuel, quiero que veamos un capítulo particular. Yo le invito a que lea, espero que pueda usted leer todo 1 y 2 de Samuel, pero un capítulo interesante en el cual vemos circunstancias que nadie desearía tener que pasar, pero que el creyente tiene que pasar. Ve conmigo a 1 de Samuel capítulo 21, por favor. 1 de Samuel capítulo 21. Muy bien. En este capítulo vamos a darnos cuenta de algunas aflicciones en la vida del creyente. Particularmente vamos a hablar de David, ¿verdad?, en lo que él está experimentando. Pero quiero decir aquí de manera para introducirnos al tema, cuando David fue ungido como rey por Samuel, recuerden, él era pequeño, era el más pequeño de su casa y eran muy jóvenes, ¿verdad?, pero él particularmente era muy joven. Cuando Samuel lo unge por rey, recuerden que algo sucedió desde ese momento. El Espíritu Santo vino sobre él, ¿de acuerdo? Algo que sucedía con los profetas, algo que sucedía también al momento de ungir a los sacerdotes. Pero el Espíritu Santo, ese que ahora en el creyente mora en nosotros, trabajaba de una manera distinta. He querido explicar esto haciendo ese énfasis para que cuando leamos el Antiguo Testamento y veamos lo que somos nosotros ahora, el creyente en esta era, en el nuevo pacto, entendamos que hay diferencias, hay ventajas, más ventajas que desventajas en realidad, por el nuevo pacto glorioso que el Señor ha hecho al momento de morir y resucitar a nuestro favor. Bueno, ese Espíritu Santo que mora en el creyente para transformarle, regenerarle, santificarle, dice la Escritura, y un día presentarnos sin mancha delante del Señor, ese Espíritu Santo también venía al rey o al ungido de Dios. Cuando Samuel fue ungido, el Espíritu vino sobre él, pero no venía con la labor particular de santificarlo y regenerarlo, sino capacitarle. Ya he explicado esto con Sansón cuando tenía fuerza. Cuando el rey David David es ungido por Samuel, dice que el Espíritu Santo vino sobre él y vino de manera poderosa. Desde ese momento ese joven ya no fue el mismo. Cuando tuvo que enfrentar circunstancias difíciles, el Espíritu Santo le dio una fuerza sobrehumana, que si tú lees cuando habla David, nuevamente tú puedas ver cuando habla David con Saúl, cuando va a pelear con Goliat, le dice que cuando el león o el oso venía y quería matar una de las ovejas de su padre, mira la labor que estaba haciendo, ¿no? Seguía cuidando a las ovejas de su padre, y dice, y yo le echaba mano de su quijada y lo libraba. A ver, un joven de la edad de David, con un oso o un león, y haciendo lo que Sansón hacía de matarle o de arrancarle la quijada, ¿verdad? Y eso no es natural.
era algo que estaba haciendo ya el Espíritu Santo en la vida de David. Cuando David va, ¿verdad? Y pelea con Goliat, fue la capacitación del Espíritu Santo en este hombre, ya un poquito, quizá un poquito más maduro, podríamos decir, ¿no? Pero el Espíritu Santo le capacitó con fuerza, con habilidades sobrehumanas, así como le hizo un hábil guerrero. Si tú sigues leyendo, te das cuenta de que cuando vence a Goliat, Saúl lo hace parte de su ejército y lo hace el capitán de su ejército. Y él comienza a luchar y a vencer, y cada que salía vencía y se hizo famoso. De hecho, el día que venció a Goliat, dice que en la fiesta de recepción del ejército, las mujeres salieron con danzas, con panderos, como lo hacían con alegría, y comenzaron a hacer un canto que fue un hitazo en ese tiempo. Porque no solo lo conocieron allí, sino aún los enemigos de Israel conocían el canto. Y ahorita vamos a leer una pequeña porción que hace referencia a eso. Y ese canto decía: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Y en eso Saúl como decimos acá, o como se dice, le dio, ¿cómo se dice? Tirria, ¿verdad? O envidia, no sé, un término así. Envidia, y entonces estaba dispuesto a matar a David. Pero esta capacitación que le hizo llegar a liderar a los ejércitos del pueblo de Israel, esa astucia, habilidad, era porque el Espíritu Santo lo estaba haciendo capacitado. ¿Para qué? Lo estaba capacitando para ser el rey que el pueblo necesitaba. Pero ¿qué sucedía del otro lado de la moneda? Dios quita de Saúl su espíritu y él comienza a decaer por completo. Ya no vencía, ya no era tan atractivo a los ojos del pueblo. Su carácter comenzó a manifestarse cada vez más como él era realmente. La aceptación en el pueblo, su reinado en general comenzó a decaer porque le fue quitado el Espíritu Santo. Ese espíritu dejó de capacitarle y por el contrario, recuerda que a Saúl le fue dado un demonio. Un demonio, literalmente, uno de los ejércitos de Satanás, fue dado a Saúl y Saúl era poseído frecuentemente por este demonio. Cuando Saúl era poseído por este demonio, Saúl hacía locuras. Saúl perdía la razón en muchos momentos. Y de hecho, David tenía la labor de tocar el arpa para que el demonio lo dejara. Pero podemos ver escenas como esta. Mira, ahí en 1 de Samuel, el capítulo que vamos a ver es el 21, pero nota por favor 1 de Samuel 16:14. Quiero que veas estas escenas, por favor. 1 de Samuel 16:14. Ok, esto fue antes de vencer a Goliat. Esto fue después de ser ungido por Samuel. Que dice el versículo 14: el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: puesto que un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando, ordena ahora a nuestro Señor a tus siervos que están delante de usted que busque un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre usted, él tocará con su mano y lo pondrá bien. David ayudaba a Saúl cuando el espíritu malo le poseía, le afligía. Que podríamos decir que son dos aspectos distintos, ¿no? En un sentido afligir, pero poseer, ¿verdad? También es algo distinto, pero vamos a ver que eso pasaba con Saúl. Mira, capítulo 18, verso 10. Ya después de que David vence a Goliat, de que se convierte en el general del ejército de Saúl, mira 1 de Samuel 18:10. Ok, dice el versículo 10. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa. Esta idea es que enloquecía. Delirar no está en la razón, no tenía una razón correcta. Estaba en medio de la casa. Ahora, por favor, quiero que pienses en esto porque lo vamos a ver con David un poquito más adelante. Una persona que deliraba, poseída. En las Escrituras se llega a hablar de posesiones demoníacas
Y en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento particularmente, por ejemplo, hay veces que dice que echan espumarajos por la boca y que hacían algunas cosas que se veía que era claro que no era una epilepsia, sino que un demonio estaba realmente poseyendo a la persona. Bien, la idea aquí es que te imagines el peor cuadro con Saúl, ese rey en medio de la casa delirando y David tocando el arpa para ayudar a Saúl. Seguía haciéndolo. Entonces, noten por favor lo que dice ahí el versículo 10. Y este deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Esto era frecuente. Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, con David, pero él, el Señor, se había apartado de Saúl. En muchas ocasiones, Saúl, al reconocer esto, manda a David con la intención de que él sea derrotado en alguna guerra difícil y muera. Esa era su intención, pero David vencía. Ahora vemos aquí cómo él es poseído, cómo él estaba delirando y de repente en un momento de cordura trae la lanza y dijo, aquí voy a matar a mi enemigo, ¿verdad? Aunque estaba ahí ayudándolo y lo quiso matar. Esto sucedió varias veces. Varias veces Saúl quiso clavar a David de un solo golpe con su lanza. Y David tenía que estar corriendo. De alguna manera yo quiero decir esto, a ver si lo podemos asimilar ahí en esa idea. El demonio no solo atacaba a Saúl, sino que quería deshacerse de David también, de alguna forma. Pero era Saúl consciente también el que quería deshacerse de David. Desde ese momento no era sencillo, hermanos, estar con el temor de que dando la espalda te podían matar. ¿Y quién puede vivir de esa forma? O saber que el rey te quiere matar y te manda a las peleas más difíciles y te quiere matar más todavía. Ahora ve, por ejemplo, el capítulo 19, acercándonos al capítulo que veremos aquí. David se gana el corazón no solo del pueblo, sino del hijo de Saúl, que es Jonatán, de la hija de Saúl, que se convierte en su esposa, Mical, ¿verdad? Y entonces, nota por favor, todos están a favor de David, y ve el capítulo 19, verso 9, por favor. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl, nuevamente. Y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Y Saúl trató de clavar a David en la pared con la lanza. Pero éste se echó de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Después va a su casa. Saúl, tú puedes seguir leyendo, manda espías para que vigilen la casa. ¿Cuál es la idea? Cuando esté dormido, mátenlo. Y Mical, la hija de Saúl, pone ahí un ídolo que ella tenía, le pone cabello, ese truco famoso de hacer que alguien esté en la cama, y les dice a los soldados, está enfermo. En eso David huye. Después Jonatán ayuda a David y le dice, ¿sabes que mi padre te quiere matar? Al final él tiene que andar errante. Y diríamos, bueno, pues ¿qué no es el ungido de Dios? Él estaba sufriendo. En estas ocasiones, también la vida de David peligraba, pues la envidia de Saúl, por envidia, deseaba matarlo. Como ya vimos, de muchas formas Saúl intentó matar a David, y estos fueron momentos especialmente aflictivos en la vida del ungido de Dios. Ahora, hermanos, David es un claro ejemplo de cómo los justos sufren y son atacados por el mal. Pero a la vez, esto es lo que vamos a ver y entender, pero a la vez Dios tiene el control soberano sobre toda la circunstancia y está cumpliendo sus propósitos en sus hijos. En el capítulo 21 que estudiaremos hoy, en 1 de Samuel, vamos a ver lo que sucede, y este es el tema, cuando el justo sufre. Cuando el justo sufre. Creo que siendo honestos, todos los creyentes de esta habitación ya nos hemos quitado o podemos decir que estamos en desacuerdo con esa falsa idea de que ser cristiano
es una vida sin problemas. Espero que ya la hayas dado cuenta y puedas decir que eso es una mentira. La vida cristiana no es una vida sin problemas. Es lamentable que haya grupos, que haya iglesias que proclaman la falsedad como verdad de que el cristiano debería de no sufrir, cuando en realidad la Escritura nos muestra que los justos sufren. Otro ejemplo de esto, ¿quién es? Todo el libro de Job nos habla de un hombre justo y de cómo sufrió y de cómo falló en algunos aspectos en su vida, pero Dios seguía estando al tanto y guiando las cosas. Esto nos debe llevar, hermanos, a entender algo entonces, antes de entrar en el tema, que como justos sufrimos. Y aunque no es deseable sufrir, cuando sufrimos debemos aprender a reaccionar de la manera correcta. Ahora, cuando el justo sufre, hermanos, tendemos a fallar. Yo quisiera decirle que hoy sufrí o que hoy me sentí afligido y triunfé e hice lo correcto, pero no es así. Cuando sufrimos algo, de manera cotidiana llegamos a fallar. Nota por favor, cuando el justo sufre, el justo puede fallar. Vea el capítulo 21, versículo 1. David comienza una huida. Dejó casa, dejó esposa. No sé si ya tenía hijos ahí, pero deja todo y tiene que huir porque Saúl está dispuesto a matarlo. Y ve por favor 1 Samuel capítulo 21 y mira lo que dice el verso 1. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, un hombre de Dios, Ahimelech. Y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Una de las razones por las que Ahimelech sintió temor es no porque fuera la primera vez que lo veía, sino porque es la primera vez que lo veía solo y que lo veía de alguna manera no en una situación normal como el general del ejército. Podía haber sido posible que Ahimelech pensara: este hombre quiere dar un golpe de estado y si lo quiere hacer, tiene que matar al liderazgo espiritual y tiene que matar al rey y poner a su líder espiritual y hacerse rey, que era lo común, matar a los sacerdotes que estaban a favor del reinado. Es probable que Ahimelech sintiera el temor de que pudiera haber sido asesinado o de que David traía intenciones de ese tipo. Ahora, cuando él llega, mira lo que dice el versículo 2. Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Es decir, van a venir conmigo, pero nos vamos a ver en otro lugar. ¿Qué era esto, hermanos? ¿Esto era cierto? ¿Saúl le había dicho todo esto? No, pues si lo quería matar. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba mintiendo. Muchos toman este texto para decir que la mentira por causas razonables pues es algo correcto. Pero ¿recuerdas lo que el Nuevo Testamento nos dice en varias ocasiones? Hablad verdad, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y difícilmente Dios va a cambiar y va a decir: usa de mentiras. O cuando veamos a Dios usar mentiras, podríamos decir que es algo que nos es permitido hacer. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, era una situación complicada. Si David le decía la verdad, Ahimelech lo podía acusar y venía Saúl a matarlo. Y podríamos argumentar lo que sea y pensar: a veces hay razones por las cuales mentimos. Pero esto nos muestra algo en primer lugar. Cuando el justo es afligido, cuando el justo sufre, el justo puede fallar. Las dificultades son reales. David, ¿por qué se vio orillado él mismo a mentir? Porque él se sentía abrumado. Porque él estaba cansado. Porque él estaba espantado. Sin embargo, podemos decir que la mentira no era lo que debía él hacer.
Pero el rey David, aquel varón conforme al corazón de Dios, estaba diciendo mentira tras mentira en ese momento. ¿Es justificable? No quiero decir que sea justificable. Ahorita vamos a ver un salmo que él escribe cuando está en esa escena. Él tenía un temor genuino. Y hermanos, las dificultades nuestras son reales. Hay temores. ¿Por qué cuando un hermano está en alguna situación que le aflige y le vemos llorar o le vemos preocupado? ¿Por qué, digámoslo, pensemos, por qué para nosotros como que decimos, es que es tan fácil? ¿Por qué se ahoga en un vaso de agua? ¿Por qué es, hermanos? ¿Por qué pensamos de esa manera? Porque yo no estoy pasando la misma situación que esa persona está pasando. Porque yo no estoy sintiendo lo que esa persona está sintiendo. Y es ahí donde la obra de Cristo al nacer en la tierra debe ser tan importante para nosotros. Él experimentó exactamente lo que sentimos para comprendernos exactamente en lo que estamos pasando. Pero esto nos debe enseñar algo más. Él está mintiendo y podríamos decir que Dios lo iba a castigar. El Dios Santo va a actuar y va a decirle a David, no seas mentiroso, nadie te mandó así y las cosas van a salir mal. No, vemos algo que tenemos que aprender, hermanos, permanentemente. Dios es paciente con nosotros. No se fue a la yugular inmediatamente. Siguió siendo el varón que él decía es conforme a mi corazón. El Señor fue misericordioso con David. Ahora, quiero que lo veas porque enseguida vamos a leer, mira, algo que nos muestra algo de esto. Ahora, nota el versículo 3. Él le dice esta mentira a Ahimelech. Ahora pues, ¿qué tienes en la mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Hermanos, ¿él por qué pide panes? Porque tenía hambre. La situación era complicada. Respondió el sacerdote a David, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente cuando he salido en campaña. Los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. ¿Qué fue lo que le dio Ahimelech a David? Bien, en el tabernáculo Dios mandó que los sacerdotes fabricaran los panes llamados de la proposición. Esos panes se tenía que hacer un pan por cada tribu. Se colocaban en 2 hileras, 6 y 6, y esos panes se colocaban nuevos cada día de reposo, que yo estoy confundiendo con nosotros, cada día de reposo el sábado, se cambiaban por panes nuevos, y esos panes que se retiraban, esos panes se los podían comer solamente los sacerdotes, eran para ellos. Le dice, solo tengo estos, y se los dio. Aquí hay otra cosa. ¿Es correcto hacer eso? ¿Era correcto para David comer esos panes? ¿Por qué Ahimelech le da los panes que solo los sacerdotes pueden comer? Y dice la Escritura que él le da esos panes para que los coma. Vamos a ver un poquito más adelante cómo el Señor utiliza este pasaje para hablar con los fariseos y los escribas y decirles cómo David comió esos panes y lo que ellos no estaban entendiendo. Ahora, él le da los panes a David. ¿Qué más le pide? Fíjense el versículo 6 en donde estamos. Entonces el sacerdote le dio pan consagrado porque ahí no había otro pan sino el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg el Edomita, jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada?
pues no traje mi espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Y volvemos a nuestra mente a decir, sea mentiroso, ¿verdad? Pero estaba siendo mentiroso. Entonces el sacerdote le dijo, mira, la espada de Goliat, el que él mató, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. No quiero ir a otros textos, quiero detenerme aquí y seguir leyendo, pero nota algo. Pide panes, le dan los de la proposición. Pide espada, le dan la que había sido consagrada al Señor como un trofeo de la guerra, y él la tiene. Sigue de alguna manera diciendo una historia, porque él quiere huir, pero parece que va de mal en peor. Ahora no solamente está siendo perseguido por Saúl, sino que dice aquí que se fue a donde estaba Aquis, el rey de Gat. Filisteos, los enemigos de Israel, lo apresan y lo llevan y lo presentan delante del rey de Gat. Y entonces, ve conmigo por favor nuevamente allí. David se levantó y fue llevado a Aquis, el rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? Sabían que Dios lo había ungido como rey. ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? Por eso les decía que fue un hitazo, porque se escuchó en toda la tierra. Era conocido esto. Ahora, ¿de qué 1000 y de qué 10,000, hermanos? ¿A quiénes había matado? Filisteos. ¿Quiénes son estos? Filisteos. David tomó en serio estas palabras. Versículo 12. Y temió grandemente a Aquis, rey de Gat, y se fingió demente ante sus ojos. Y actuaba como loco en medio de ellos. ¿Te suena algo? Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos, vean al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traes? Ahí te das cuenta que no es que él fue a visitar a Gat, era su enemigo, a Aquis, sino que lo atraparon y lo llevaron. Dice, ¿por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Y entonces lo corren y él puede huir. Ahora, hermanos, ¿qué hizo David otra vez? Mintió. ¿A quién estaba imitando? Yo creo, hermanos, que él había visto a Saúl en estas condiciones. Demente. Y él supo cómo hacerlo. Algo que era en aquel tiempo, y aún en el tiempo de Jesús, algo que era detestable, es que la barba de los hombres, que representaba también su honra, esa barba fuera escupida. Cuando tú escupías la barba de alguien, era una ofensa grave. ¿Recuerdas qué hicieron a Cristo y su barba? ¿La arrancaron con sus manos? Cuando David comienza a hacer balbuceos y escupitajos y esas cosas y dejar que la barba se moje de su saliva, era algo repugnante lo que él estaba haciendo. Era algo que nadie quería verlo. Y yo estoy seguro, hermanos, que fue de alguna forma lo que llegó a ver en Saúl cuando él estaba en sus momentos de dificultad con el demonio. Rayaba, dice aquí, David rayaba, hacía garabatos, se hizo de loco, y Aquis dijo, que no esté aquí conmigo. El justo puede fallar. No son escenas para aprender a ser astutos y entonces poder actuar de maneras que nos salgamos con la nuestra. No es lo que nos está enseñando la Escritura. David, cuando comienza a ver el peligro en el que está, David hace lo que nosotros hacemos. Buscamos por nuestros medios solucionar los problemas. Pero ¿sabes qué pasa? Solamente los problemas se acrecientan. Huye de Saúl, ahora tengo panes, ahora tengo una espada y ahora te agarramos y ahora vas con el rey Aquis. No solo mintió con Ahimelech, sino que ahora tiene que hacerse el loco. Hermanos, ponte en las sandalias de David.
E imagínate lo que él estaba pasando, cómo él estaba sufriendo. Y que él pensaba que estaba solucionando las cosas, hermanos. Cuando el justo sufre, el justo falla. Y aunque entendemos que las dificultades son reales en la vida del justo, siempre procuramos nosotros resolverlas a nuestra forma. Alguien de los que estamos aquí podríamos juzgar a David y decir, bueno, yo no lo haría como él, o no debió de haber hecho eso. Creo que este pasaje de un hombre como él nos es dejado para entender la grande misericordia y paciencia de Dios que tiene para con todos nosotros. ¿Sabes por qué? Y esto es lo segundo que quiero que veamos. Aunque el justo puede fallar en medio de las aflicciones, y las aflicciones son reales en la vida del justo, el justo experimenta la gracia de Dios. Había algo que David quizá había pasado por alto por algunos instantes, que aún su sufrimiento estaba bajo el control de Dios. Que la intención de querer ser asesinado por Saúl seguía estando bajo el control de Dios. ¿Y sabes por qué creo que David meditó en esto y más adelante hubo un poco más de madurez en este aspecto? Cuando su hijo Absalón, ya siendo el rey, lo comienza a perseguir. Y él tiene que huir nuevamente y dejar todo para no tener guerra con su hijo y matarlo, era lo que no quería. Dice que salió un hombre de la tribu de los benjamitas y comenzó a insultarle, comenzó a lanzarle piedras y comenzó a decir un montón de cosas contra él cuando él iba huyendo, diciéndole que era por su pecado, diciéndole que era aborrecible y todas estas cosas. Y David le dice a uno de sus soldados le dice, déjame lo mato. Porque ¿qué hace este perro insultando a mi Señor? Y David le dice, déjalo. Porque si Jehová le ha dicho que haga esto, déjalo. Él entendió que las aflicciones que vienen siguen estando en las manos de su Dios amoroso y poderoso. El justo entonces experimenta la gracia de Dios. Oye, quiero que veas por favor conmigo el pasaje que utiliza el Señor Jesús, este pasaje, pero el pasaje donde lo menciona. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 12, versículo 1, ¿sí? Mateo 12, vamos para allá. Cuando el justo sufre, el justo falla o puede fallar, pero cuando el justo sufre, esa es la oportunidad que el justo experimente la gracia de Dios. Nota por favor Mateo 12, 1 al 8. Aquí les voy a pedir que me ayuden ustedes a leer esta porción, ¿de acuerdo? ¿Listos? Adelante, hermanos, léanlo fuerte. ¿Qué es lo que pasaba? En el día de reposo, la ley decía que no se iba a hacer labor en el día de reposo, que todo lo debías preparar un día antes. El día de reposo no debía hacerse labor. De hecho, en una ocasión, cuando Moisés establece la ley, dice que fue hallado un hombre que recogía leña, habiendo sabido lo que Dios dijo, y lo trajeron para decir qué es lo que se iba a hacer con él y qué mandó Dios que se hiciera, que lo mataran. Al ver eso, y pasando el tiempo, particularmente en el tiempo de los fariseos, los ancianos en el tiempo antes de Cristo
desarrollaron una serie de normas y reglas para hacer que el día de reposo se guardara, ridículas. Ya hemos hablado de algunas de ellas. No podías cargar a un niño, o si lo cargabas no podía traer el niño nada en la mano porque ya estabas trabajando. No podías cargar nada más pesado que un higo. No podías caminar cierta distancia porque si te pasabas ya estabas profanando el día de reposo. Ellos hicieron una serie de reglas. ¿Por qué? Porque para ellos era importante el día de reposo. Pero el Señor les enseña algo. Lo importante y el día de reposo es por el hombre. Lo dice en otra porción. El día de reposo se hizo por el hombre y no el hombre para el día de reposo. Es decir, era un tiempo que Dios quiso que el hombre descansara de hacer sus actividades y se relacionara con su familia y se relacionara con Dios. Un tiempo que goce y que no esté trabajando todos los días. Un tiempo para bendecir al hombre. Pero al momento de hacer las normas del Señor y no entender su voluntad, se convierte entonces en una regla legalista, podríamos decir así, impuesta por estos hombres, en la cual entonces el hombre se convierte no en bendecido por el día de reposo, sino era una carga, era una esclavitud al día de reposo. El Señor les dice estas palabras: si ustedes hubieran entendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Algo quedó claro en la ley que ellos no entendieron, que la ley que el Señor estableció tiene vamos a decir, un asterisco sumamente importante. Es más importante misericordia y hacer bien a los demás y servir al Señor que, por ejemplo, el día de reposo. ¿Por qué los sacerdotes profanan el día de reposo? Porque están sirviendo al Señor y lo tienen que hacer aún en sábado. Pero es más importante servir al Señor. Es más importante amar a tu prójimo. Es más importante hacer un bien. Es más importante tener misericordia. ¿Por qué David tomó los panes y los comió? Porque Dios le mostró misericordia. Quiero que regreses conmigo a 1 Samuel, por favor, y nota cómo la gracia de Dios la experimenta el creyente. Cuando 1 Samuel capítulo 22, cuando Saúl se entera que Ahimelech le dio la espada de Goliat y le dio los panes de la proposición, Saúl manda a su ejército y va él también y asesina a todos los sacerdotes y asesina a todo el pueblo donde estaba el tabernáculo. Pero mira algo, por favor, que es interesante. Mira lo que dice el versículo 22. Capítulo 22, versículo 9. ¿Te acuerdas que había uno que cuidaba las ovejas de Saúl, Doeg edomita? Él va con el chisme. Y entonces, nota el 9. Entonces respondió Doeg el edomita frente a Saúl, que estaba junto a los siervos de Saúl: yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, el sacerdote. Nota el verso 10. Y consultó al Señor por él. ¿Por qué Ahimelech le dio los panes? Porque primero entró y le preguntó a Dios: Señor, ¿se los doy? Y el Señor le dijo: dáselos. Misericordia quiero. Dios le mostró misericordia a David. Cuando David pensaba que estaba solucionando con su engaño las cosas, Dios era el que estaba teniendo favor con David. Dice, consultó por él al Señor, le dio provisiones, después de consultar, le dio provisiones y le dio la espada de Goliat, el filisteo. ¿Por qué comió esos panes que no debía comer? Porque Dios le mostró misericordia y le dijo a Ahimelech: dale los panes. Cuando viene Saúl y su ejército, Ahimelech le dice: yo no sabía eso, yo no he obrado mal, y los mataron a todos. Esta es una consecuencia de las mentiras que David usó. Nota por favor el capítulo 22. Un hijo de Ahimelech huye, verso 22. Entonces David dijo a Abiatar cuando se enteró: yo sabía aquel día, cuando Doeg el edomita estaba allí, que de seguro se lo harían saber a Saúl. Por favor, lee lo que sigue después del punto que está ahí. Si en tu Biblia está igual, creo que sí. Lee lo que sigue del versículo 22. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? Su mentira. No fue una mentira justificada, pero Dios le mostró misericordia.
¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si yo sé que van a morir un montón de inocentes por lo que este hombre está haciendo? Seguramente tú y yo diríamos, no, hay que ponerle un alto y vamos a acabar con este. Pero Dios le mostró misericordia. Y David después reconoce, fue por mi mentira que yo hice que mataran a todas estas personas. Cargaba en su conciencia con eso. La solución que él pensó que estaba llevando a cabo, hermanos, no era la solución. Ahora, quiero que veas lo que dice David al pensar en estas escenas que él vivió. En el Salmo 34, en primer lugar. Ve conmigo al Salmo 34, por favor. Vamos a hacer algo. Vamos al Salmo 56 primero. Ambos salmos, aunque no están en orden de cronológico, estos salmos hablan de esos eventos. Vamos primero al Salmo 56, porque quiero que veamos ahí el sufrimiento de David y cómo lo expresa. En la Biblia, en la parte alta, de manera original, aparece una razón por la que se escribió el Salmo 56. Dice, por ejemplo, allí, para el director del coro eran cantos, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos. No sé si dice todo eso en tu Biblia. Pero luego dice enseguida, Mictam de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. ¿Sí? Cuando lo agarraron y lo llevaron a Aquis. ¿Qué estaba sintiendo David en ese momento? Sígueme, por favor, en esta lectura. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Me oprime combatiéndome todo el día. Creo que tiene en mente a Saúl. Mis enemigos me han pisoteado, ahora aquí con Aquis y los demás, todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. Y ve qué hermoso pasaje conocido. El día en que temo, yo en ti confío. David escribe esto pensando en lo que había sucedido y lo que ha aprendido. Y dice, yo estoy así y yo siento la presión sobre mi vida. Pero dice, pero en el día en que temo, esto aprendí, yo debo confiar. En lugar de arreglarlo a mi forma, confía. Verso 4, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entendió David que no fueron sus babas en la barba, que no fue haber rayado las paredes, no fue haber mentido a Ahimelech, sino que cuando Dios está conmigo y yo estoy confiado en el Señor, ¿qué me puede hacer el hombre que Dios no haya permitido que eso pase? ¿Con qué autoridad alguien puede hacer algo contra mí? Nadie lo puede hacer. Entonces, ¿por qué temer si tu Padre bondadoso está llevando a cabo todas estas cosas, permitiendo que éstas sucedan? Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal, atacan, se esconden, espían mis pasos como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad, arrójalos. En tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En el momento no le fue fácil pensar en ello, pero esto sé, Dios está a mi favor. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Ofrenda de acción de gracias te ofreceré, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Entender eso, hermanos, es lo que trae confianza y paz en la vida de un creyente. Lo que Él ha permitido, lo que Él ha hecho, dice, tú sigues guardando mis pies. Dios se ha comprometido en transformarnos y a través de las circunstancias que sean necesarias, Él está haciendo el trabajo. ¿Qué debo hacer? Confía en Dios. El día que temas, en Él confía. Acompáñame al Salmo 34. Y vamos a concluir en ese salmo. El justo experimenta la gracia de Dios.
David falló, el justo comete errores cuando está sufriendo, pero experimentamos la gracia de Dios. Y mira por favor el Salmo 34. Y también allí nos dice cuándo fue, de a qué se refiere cuando fue escrito este salmo. Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Ok, ¿qué dice David al respecto? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Después de estas palabras de exaltación a Dios, mira lo que dice el 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Quiero que veas este énfasis en todo el capítulo. Cuando estés en dificultad, ¿sabes a qué nos está llevando el Señor? A que lo busquemos. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó. No fueron mis tretas, no fueron mis trucos. Fue que Él me llevó al punto de clamar a Él y Él le oye. Dios oye al justo, hermanos, porque experimentas la gracia genuina de Dios. Y lo salvó de todas sus angustias. Todo lo que le preocupaba no sucedió, o todo lo que le afligía fue quitado. Y viene este hermoso pasaje también. El ángel del Señor, Dios mismo, acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Entonces viene un consejo de parte de David: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Dichoso el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Esto parece contradictorio si lo tomamos equivocadamente. Si sacamos este texto de su contexto, lo podríamos decir, mira lo que dice este pasaje: nada le falta a aquellos que le temen. Pero ¿cuándo lo escribió? Cuando todo le faltaba. Eso no es lo que está diciendo David. No vas a tener aflicciones, no. Sino que el Señor está allí y cada circunstancia, cada situación no se sale de la provisión del Señor. Eso nos hace descansar. No va a faltar lo que el Señor ha determinado que pase. No va a faltar su cuidado si Él quiere que siga viviendo, por ejemplo. No falta nada, no te preocupes, Dios está a cargo. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y que quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Qué es esto? Vive justamente. ¿Esto te va a quitar de problemas? No, mira lo que dice el 15. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. ¿Por qué van a clamar si todo es felicidad? No. Vamos a clamar, pero como somos justos, como estamos relacionados con el Señor, tienes esta certeza: Él te oye y responde. Esa es la idea. Él responde a tu favor. Termino. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Otra vez, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, humillados, y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Esta es una profecía acerca de Cristo. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados ninguno de los que en Él se refugian. Hermanos, nuestra salvación está segura, pero no solo eso, también nuestra santificación, nuestro perfeccionamiento está seguro. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué sufrimos? Dios nos lleva a clamar a Él y poder experimentar su gracia. Cuando el justo sufre, el justo puede fallar,
porque esas dificultades son reales y tomamos decisiones equivocadas. Pero el justo experimenta la gracia de Dios, su misericordia, su amor, su favor en medio de esas circunstancias. ¿Qué aprendió David? Confía en Él. ¿Qué aprendió David? Clama a Él. Vamos a orar, por favor, puestos en pie. Señor, yo te agradezco, Padre, porque para nosotros las aflicciones son tan grandes, los problemas, Señor, son tan... pensamos que son sin fin, pensamos que no hay soluciones. A veces hasta nos sentimos abandonados como David y queremos buscarle solución a las cosas a nuestra fuerza y a nuestra manera, Señor. Ayúdanos a entender con tu siervo David cómo es, Señor, que necesitamos confiar en ti, que necesitamos reconocer que tú estás providencialmente guiando cada cosa. Y que cuando clamamos a ti, y esa es una necesidad de nosotros, tenemos que clamar a ti. Tú oyes, tú respondes, y tu plan perfecto no será quebrantado, Señor. Sigue transformándonos. Sigue, Señor, haciendo lo que sea necesario hacer para cumplir tu plan que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Y gracias por tu gracia que podemos experimentar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios nuevamente.